Vamos a estudiar lo que hizo J.J. Thomson en 1904. Este hombre diseñó un experimento. Cogió para eso una cosa que se denomina tubo de descarga. Un tubo de descarga es una especie de bombilla gigante. Y vamos a ver si me sale bien el dibujo. Es algo parecido a esto. Imaginamos que esta es una bombilla, ¿vale? Pues esto es un tubo de descarga. Entonces, aquí tiene el polo negativo y se llama cátodo. Y aquí, aproximadamente aquí, le pone el polo positivo que se llama ánodo. ¿Vale? Entonces, le mete una corriente un poco bruta. Si la de la casa es de 240 voltios, este dice, voy a meterle 20.000 voltitos a ver qué pasa. Le mete un voltaje muy alto y se da cuenta, mete también un gas. Aquí dentro mete un gas. A baja presión, mete un gas. Cuando le mete el voltaje este, se da cuenta de que de aquí, del cátodo, de la parte negativa, salen hacia la parte positiva unos rayos. De aquí hacia aquí. Y atraviesan esta plaquita, la atraviesan. Entonces, llega a una conclusión. Como los rayos van desde el polo negativo hacia el positivo, quiere decir que son, aquí hay cargas negativas, porque las cargas negativas se atraen, se dirigen hacia las positivas. Entonces, como esto va hacia el lado positivo, hay carga de naturaleza eléctrica negativa. Ya ha descubierto algo, que hay carga eléctrica negativa, pero además quiere saber si también hay masa o no. Entonces mete aquí en medio una especie de molinillo. A ver si dibujo esto yo bien. Aquí mete como una especie de molinillo. Entonces, se da cuenta de que estos rayos golpean las aspas del molinillo. Si este es el molinillo, al golpearlas, el molinillo da vueltas. Si da vueltas, es porque esos rayos tienen masa. Esa masa le mete el empujón a las aspas y las mueve en círculo. Con lo cual ha llegado a otra conclusión. Esos rayos, aparte de tener carga eléctrica negativa, también tienen masa. Así que tenemos dos conclusiones. Por un lado, carga eléctrica negativa y por otro lado, masa. Pero además, se le ocurre meter aquí un imán. A ver si los rayos se desvían. Si los rayos no se desviaran, estos rayos tendrían que seguir una línea recta. Si se desvían, se curvan. Y se da cuenta de que se curvan un montón. Es decir, no es que se curven un poquito y si tenían que llegar aquí, por ejemplo, a esta altura, pues llegan un poquito desviados. No, ve que se desvían mucho. Al ver que se desvían mucho, llega a otra conclusión. La conclusión es que la masa es muy pequeña. Porque si fuera una masa grande, no podría desviarse tanto. Así que ha descubierto, el Thomson ha descubierto que esos rayos que proceden del cátodo, los llamó rayos catódicos porque provienen del cátodo, tienen carga eléctrica negativa y masa muy pequeña. Por lo tanto, para él, el átomo ya es divisible y tiene al menos una partícula con carga negativa y con poca masa. A esa partícula se le llamó electrón. Y fue descubierta en 1904 por J.J. Thomson, Joseph John Thomson, que se le conoce como J.J. Thomson para los amigos. Entonces, Thomson crea su modelo de átomo. Para él, el átomo
como una especie de bola, una esfera difusa, donde los electrones que tienen carga negativa están metidos como si fuera un pastelito, como decíamos antes, ¿no? Como pasas dentro de un pastel. Entonces, la esfera en sí tiene carga positiva y estos electrones lo que hacen es neutralizarla. Los átomos, en general en la naturaleza, los átomos son neutros, es decir, que no tienen ni carga positiva ni negativa. Eso lo sabes porque si lo tocas no te da la corriente. Entonces, no es que no tengan carga eléctrica, sino que la carga eléctrica positiva se compensa con la negativa y si hay 4 positivas, pues hay 4 negativas. Pero en este momento en el que él está investigando y no se sabe nada de esto, el modelo suyo es que el átomo era una especie de esfera y tiene carga eléctrica positiva, pero los electrones están metidos dentro, ocupando unas posiciones fijas, como si fueran esas pasas que hemos dicho del pastel, y la carga positiva de la esfera ha de ser igual a la carga negativa de los electrones, para que siga siendo la carga resultante siga siendo neutra. Él no sabía que existían protones, neutrones, que eso se descubre más tarde. Así que podemos decir que el modelo de Thomson es este. El átomo es una especie de esfera donde los electrones están metidos como si fueran un pastel. La esfera es de carga positiva y los electrones que tienen carga negativa que él ha descubierto neutralizan esa carga, de tal forma que la carga resultante es neutra. Esos electrones tienen una masa muy pequeña y carga eléctrica negativa. Ese es el modelo de J.J. Thomson, al cual a esa conclusión llegó gracias al experimento que hizo con este tubo de descarga, con unos rayos que iban desde el cátodo al ánodo. Metió un molinillo para que descubrir si había masa o no. Como las aspas del molinillo se movían, quiere decir que había masa y los movía. Metió un campo magnético para ver si la masa era grande o pequeña. Ese es el modelo de J.J. Thomson. Pues bien, ahora llega otro científico, Ernest Rutherford. Este hombre era ayudante de J.J. Thomson. Como Thomson había descubierto que el átomo tenía en su interior partículas con carga negativa, pues él siguió investigando a ver si había más partículas, aparte de esos electrones que había descubierto su maestro. Para esto, Rutherford hace un experimento. Coge átomos de helio. El helio, si miráis en la tabla periódica, el helio es un átomo que está formado por 2 protones y 2 electrones. En ese momento no se sabía que existían los protones. Entonces coge al helio y lo ioniza. Atención a la palabra esta. Ioniza. Ioniza viene de ionizar, que quiere decir que lo convierte en un ion. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que coja el helio y le quita los electrones. Entonces, al quitarle los electrones, como el helio tiene 2 protones con carga positiva y 2 electrones con carga negativa, el helio es neutro, no tiene carga. Pero al quitarle los electrones, el helio se queda con carga positiva. Se ha convertido en un ion, que es un átomo con carga, ya sea positiva o negativa, en este caso positiva. A esto, al helio ionizado, al helio cargado positivamente, se le denomina partícula alfa. Así que Rutherford lo que va a hacer es un experimento con partículas alfa. Partículas alfa son átomos de helio ionizados. O dicho de otra manera, a los que se le ha quitado los electrones y se han quedado cargados positivamente. Las partículas alfa, al tener 2 protones, pues tienen carga positiva. Ya no están neutralizados por los electrones, se los han quitado. Esas son partículas alfa, ¿vale? Entonces coge una lámina de oro muy fina, con la idea de coger las partículas alfa estas y lanzarla, bombardear la lámina de oro, meterle ahí un mogollón de bombardeos de estos de partículas alfa para que la atraviesen.
coge la partícula alfa, la lámina de oro. Vamos a ver si esto lo dibujo un poquito mejor, ¿vale? La pone así en forma de redonda, de tal forma que desde aquí pueda lanzar las partículas alfa, ¿vale? Partículas alfa, que están cargadas positivamente. Y detrás de la lámina, ¿vale?, le mete un gas fosforescente para que cuando las partículas atraviesen esta lámina, pues si pegan aquí, se ilumina el gas y te das cuenta dónde ha pegado. Si pega aquí, ilumina el gas y te das cuenta. Si pega aquí, ilumina el gas y ya te das cuenta, ¿vale? Entonces, el experimento de Rutherford es, por un lado, partículas alfa, es decir, átomos de helio ionizados, cargados positivamente, una lámina de oro muy fina, ¿vale?, con esta forma circular, le mete aquí el bombardeo, empieza a lanzar partículas alfa como un loco, ¡bum, bum!, con la idea de que atraviesen la lámina. Claro, él quiere ver si el oro, la materia en general, pero el átomo de oro, si las partículas lo atraviesan o no, o si lo rompen el átomo o salen nuevas partículas. Él quería investigar a ver si había más partículas aparte de los electrones. Entonces él dijo, vamos a pegarle a esto un montón de porrazos a ver qué pasa. Para ver dónde pegan esas partículas, porque claro, como eso es microscópico, tú no lo ves con los ojos. Entonces le mete un gas fosforescente por detrás para ver por dónde pegan esas partículas. Entonces, observa lo siguiente. La mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin alterar su trayectoria, es decir, en línea recta. La mayoría las lanza, vienen aquí siguiendo una línea recta y atraviesan. ¡Pum! Se ilumina aquí. Al ver que se ha iluminado se da cuenta de que esto no se ha desviado. ¡Pum! Y así, y todas. La inmensa mayoría. Algunas partículas se desvían un poquito, 1 o 2 grados. Nada, una cosilla pequeña. Prácticamente nada. Por lo tanto, llega a una conclusión, y es que el átomo, en su inmensa mayoría, está vacío. Las partículas atraviesan, es como aquí, ¿no? Las partículas cogen y atraviesan sin problema ninguno, porque en su inmensa mayoría está vacío. ¿Lo veis? La inmensa mayoría del átomo está vacío. Pero también algunas partículas, aproximadamente el 1%, se desvían mucho de su trayectoria. Se desvían, no un poco, sino mucho. Hemos dicho que algunas partículas se desvían 1 o 2 grados, y hay algunas partículas, el 1%, que se desvía mucho, que cogen, las lanza aquí horizontalmente, pero que acaban aquí en este lado, o en este, ¡boom! Eso quiere decir que ha chocado con algo y ha rebotado, ¿no? Si tú tiras una pelota hacia acá y aquí hay una piedra, la pelota coge, ¡pum!, y rebota hacia otro lado. Si no hay ninguna piedra, la pelota pasa recta. Vale. Como las partículas alfa tienen carga eléctrica positiva, entonces si son desviadas significa que hay una carga eléctrica positiva con la que chocan. Y esa carga eléctrica con la que chocan es la que hace que reboten. Esa tiene que ser la carga eléctrica del átomo. Entonces, la carga eléctrica del átomo tiene que estar concentrada en un mismo punto y no está distribuida de manera uniforme como creía Thomson. Para Thomson, en su modelo que habíamos dibujado, el modelo de Thomson, habíamos dicho que esto era el átomo. Entonces, el átomo todo era positivo, a excepción de estas cargas eléctricas negativas que estaban concentradas por aquí. Entonces, esto era positivo, todo esto era positivo, y tenía como las cargas negativas metidas ahí. Rutherford lo que dice es que, vamos a ver, si yo lanzo el rayo y choca con algo positivo y pega el rebote, quiere decir que la carga está concentrada aquí. Por lo tanto, no es como dice este hombre, como dice Thomson, que la carga está por todos los lados. La carga está concentrada, la carga positiva está concentrada en un mismo punto.
Eso es muy importante porque le permite crear un modelo atómico nuevo que ahora vamos a ver. Y además observa que en algunos casos las partículas alfa, en algunos casos, esas partículas rebotan 180 grados, es decir, vienen, ¡pum!, y se van para atrás. ¡Wow! Como si hubiera chocado de frente. Es decir, llega a una conclusión. Cuando las partículas alfa chocan contra ese punto de carga eléctrica positiva y les hace rebotar hacia atrás, la conclusión a la que llega es que la carga eléctrica del átomo está concentrada en un mismo punto y además ese punto tiene una enorme masa. Por eso rebotan hacia atrás. Porque si esto llega y choca con una cosa que tiene poca masa, lo que hace es llevárselo para adelante. Pero llega, ¡pum!, y rebota para atrás. Por lo tanto, esto, con lo que ha chocado, tiene que tener mucha más masa que las partículas alfa. Entonces, ese es el núcleo. Las partículas alfa lo que han hecho ha sido pegar aquí un pelotazo contra el núcleo, pero como el núcleo tiene tanta masa, vuelven a rebotar hacia atrás. Por eso, Rutherford crea un nuevo modelo atómico que cambia algunas de las cosas que creía Thomson. El modelo de Rutherford es el siguiente. La carga positiva del átomo y casi toda la masa está concentrada en un punto central. Este. A esto le llama núcleo. Y los electrones se encuentran a mucha distancia del núcleo. A nivel atómico, estas distancias son enormes. Y dan vueltas a una enorme velocidad alrededor del núcleo. Esto está dando unas vueltas así a enormes velocidades. Para Rutherford, el núcleo está formado por dos partículas. Por un lado, los protones, que tienen la misma carga que el electrón, pero de signo contrario, el electrón negativa y el protón positiva. Pero el protón tiene una masa 1840 veces mayor. La masa del protón es 1840 veces la masa del electrón. Es mucho mayor la masa del protón que la del electrón. Y además, también llega a la conclusión de que tiene que haber unas partículas que se llaman neutrones en el núcleo. No tiene carga eléctrica esta partícula, pero tiene una masa muy parecida a la del protón. Rutherford no pudo demostrar que efectivamente los neutrones existían y fue ya en 1932 otro científico llamado James Chadwick, en 1932, quien hizo un experimento para demostrar la existencia del neutrón. Por lo tanto, el modelo atómico de Rutherford se basa en protones, que son las partículas, las bolitas rojas estas, con carga positiva en el núcleo, y neutrones en el núcleo de estas dos partículas. A estas partículas se le llama nucleones. Nucleones son las partículas que hay en el núcleo y por lo tanto son o protones o neutrones. Dice Rutherford que los protones tienen la misma carga que los electrones, pero de signo contrario. Los protones positivas y los electrones que descubrió Thomson, J.J. Thomson, negativa. Dice este hombre, también con los cálculos que hizo, que la masa del protón y la del neutrón son muy parecidas, pero que la masa del electrón es una 1840 veces más pequeña que la del protón. Y dice que los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo a unas distancias enormes, a ese nivel, ¿no?, a nivel atómico. Estas distancias son enormes y a una velocidad también tremenda. Así que ese es básicamente su modelo. Claro, si el núcleo tiene muchas cargas positivas, ¿cómo es posible que no reviente? Porque sabemos que las cargas del mismo signo se repelen. ¿Cómo es posible que eso no reviente y vayan todas las bolas para afuera? Eso se debe gracias a los neutrones. Los neutrones no tienen carga, pero hacen que el núcleo sea estable. Estable quiere decir que no se rompa. Hace que los protones no salgan disparados.
Por eso, entre otros cálculos, Rutherford llegó a la conclusión de que tenía que existir los neutrones y de que tenían que tener una masa como la que tienen. Pero claro, no pudo demostrarlo, no pudo hacer un experimento y decir, mira, estas son. Eso ya lo hizo Chadwick en el 32. Los átomos se representan con un símbolo y dos numeritos aquí a la izquierda. Arriba se le pone una cosa que se llama número másico. Número másico. Y aquí abajo una Z que quiere decir número atómico. Lo que hace que un elemento sea oxígeno, hierro, oro, lo que sea, es el número atómico. El número atómico es el número de protones que tiene. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para dejar esta idea clara. El oxígeno. El símbolo del oxígeno es la O. Y en el núcleo, el oxígeno tiene 8 protones. 8. Sin embargo, el número de bolas de nucleones, número de bolas en el núcleo, el número de partículas, el número de nucleones es 16. Eso quiere decir que hay 8 bolas que son protones, pero hay otras 8 bolas que son neutrones. Por eso en total son 16. El boro. El boro tiene 5 protones, pero el número de bolas es 11. El número de nucleones es 11. Lo que quiere decir que de esas 11 bolitas del núcleo, 5 son protones y 6, que son las que faltan hasta 11, son neutrones. El sodio, la sal no es el cloruro sódico, el sodio. El sodio tiene 11 protones en el núcleo, 11 bolitas rojas, pero en total hay 23 bolas. 23, lo que quiere decir que hay 12 bolas que son neutrones. El número de abajo, Z, número atómico, indica el número de protones. El número de arriba, que se llama número másico, se representa por la letra A mayúscula, representa el número de nucleones, de bolas que hay en el núcleo, es decir, protones más neutrones. Para saber el número de neutrones, al número total le quitamos el número de protones y nos dan los neutrones. Por ejemplo, el calcio. El calcio, que es muy importante para los huesos, ¿no? Pues el calcio tiene 20 protones y en el núcleo hay 40 partículas. Por lo tanto, tiene que haber 20 neutrones también. Puede ocurrir, por ejemplo, que el oxígeno, que siempre va a tener 8 protones, porque si tuviera 9 protones ya no sería oxígeno, sería flúor. Flúor tiene 9 y tiene 19. Tiene 9 protones y por lo tanto 10 neutrones. Y si tuviera 7, sería nitrógeno. El nitrógeno, 7 protones y 14 bolas en total, es decir, otros 7 neutrones. Lo que determina el que sea un átomo u otro es el número de protones. Si el número de protones es 8, se llama oxígeno. Si es 9, se llama flúor. Si es 7, se llama nitrógeno. Si es 6, se llama carbono. Si es 5, se llama boro. Es decir, el número de protones no puede cambiar nunca, porque si cambia ya hablamos de un átomo distinto, ya no hablamos del mismo. Sin embargo, el número de neutrones, el número de las otras partículas neutras que hay en el núcleo, sí puede cambiar. Por ejemplo, mirad esto. El oxígeno, que hemos dicho que tiene 8 protones y 16 neutrones, es decir, 8 protones y otros 8 neutrones, también aparece con 17 nucleones. Sigue siendo oxígeno, porque al tener 8 protones siempre es oxígeno. Pero en este caso, en el núcleo, en vez de haber 8 neutrones, hay 9. Y a veces también nos lo encontramos con 18. Es decir, con 10 nucleones. Estos 3 átomos son 3 átomos de oxígeno. El primero tiene 8 neutrones, el segundo tiene 9 y el tercero tiene 10. Pero los 3 siempre tienen que tener 8 átomos de oxígeno, de 8 protones, porque si no, no sería oxígeno. Bueno, pues estos átomos que tienen
diferente número de neutrones se llaman isótopos. Un isótopo es un átomo que tiene diferente número de neutrones. Sigue siendo oxígeno y las propiedades son las mismas. Lo que pasa que le cambia el número de neutrones. El carbono, por ejemplo, el carbono se representa por la letra C, tiene 6 protones y normalmente tiene 12 nucleones. Pero también hay un carbono 14. Entonces, estos isótopos, este ejemplo quiere decir, en el segundo que he puesto, en el carbono 14, quiere decir que hay 8 neutrones. Los isótopos se nombran de esta forma. Se nombran con el nombre del elemento, carbono, y después el número de nucleones. Este sería carbono 12 y este sería carbono 14. Este sería oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. Esa es la manera de nombrar a los isótopos. Los isótopos no son todos los que a ti te dé la gana. Es decir, por ejemplo, no hay carbono 1215. Hay los isótopos que ha creado la naturaleza. Son muy pocos, pero hay que aprendérselos de memoria. Por lo menos para quien estudie química o física y le haga falta. A estos niveles no lo exigen. Pero quiere decir que, bueno, que no penséis que, pues venga, yo cojo todos los neutrones del mundo, los meto ahí y ya está. Y ahora tengo un carbono 672. No. Hay carbono 12, hay carbono 14 y lo que cree la naturaleza, no lo que nosotros queramos. Recordar también que un ión, vamos a ver dónde lo podemos escribir, aquí, ¿vale? Hemos visto lo que es un isótopo. Un ión es otra historia, es diferente. Un ión es un átomo que no es neutro, es decir, que tiene carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Si gana electrones, entonces la carga eléctrica que tiene es negativa. Por ejemplo, si el oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones, pues eso es neutro, porque las cargas se anulan. Pero si gana un electrón o dos, pues consigue más carga eléctrica negativa, porque tiene más electrones que protones. Entonces, en ese caso, cuando tiene más carga eléctrica negativa que positiva, se denomina anión. Y si lo que hace es perder electrones, si coge un electrón y lo suelta, se queda con más carga positiva. Si tiene 8 protones y 8 electrones, si pierde un electrón, se queda con 7 electrones y con 8 protones. Por lo tanto, tiene más carga eléctrica positiva. Entonces se ha cargado positivamente. Si lo que tiene es más carga eléctrica positiva, recibe el nombre de catión. Recordar que un ión es un átomo que tiene carga eléctrica. Ya no es neutro. Y esa carga eléctrica la puede conseguir de dos formas. O bien porque gane electrones y la carga eléctrica entonces negativa, se llama anión, o bien porque pierde electrones y se queda con carga eléctrica positiva y se denomina catión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues eso del ión, junto con lo de los isótopos, son conceptos que hay que, el número atómico y el número másico son conceptos que hay que controlar. De manera que hemos visto entonces el último modelo, el de Rutherford, con un núcleo, con casi toda la masa concentrada en ese núcleo, el núcleo formado por protones y neutrones, protones con carga positiva, neutrones sin carga, y bolitas más pequeñas, bastante más pequeñas, alrededor del núcleo dando vueltas a una enorme velocidad llamadas electrones con carga negativa. Pero esto matemáticamente generaba un problema, y es que las ecuaciones de las matemáticas que explican, porque todo esto sí se cuenta así a este nivel de la ESO, se cuenta pues como si fuera prácticamente un cuento. Hay unas bolitas aquí, esto da vueltas, vale, pero todo eso tiene una demostración matemática y un soporte matemático que no puede fallar. Y los electrones que dan vueltas alrededor del núcleo acabarían, en teoría, perdiendo velocidad y acabarían cayéndose al núcleo que tiene carga positiva y acabaría atrayéndolos. Matemáticamente eso no estaba explicado. Entonces, aunque lo que decía Rutherford explicaba muchas cosas, pero había ahí unas dudas.
y esas dudas fueron resueltas por Niels Bohr, alumno de Rutherford, en 1913. Bien, la respuesta al problema la da Bohr de la siguiente manera. Efectivamente hay un núcleo, como decía Rutherford. En el núcleo hay protones y neutrones. Y hay electrones dando vueltas, pero esos electrones dan vueltas en unas órbitas determinadas. No pueden dar vueltas en cualquier sitio. Dan vueltas alrededor del núcleo solamente a una determinada distancia del núcleo. Por ejemplo, esta es una órbita, es decir, la órbita es un camino que recorre el electrón. Esta es una, esta es otra. Entonces, esta es otra. Vamos a pintar aquí unas pocas más, ¿no? La energía del electrón en esta órbita es siempre la misma. No pierde energía. Por lo tanto, no acaba cayendo hacia el núcleo. Pero este electrón puede estar dentro de esta órbita dando vueltas. Pero no puede estar aquí en medio, ni puede estar aquí fuera. Está aquí, en este camino. Es como una autovía, una carretera. Los coches circulan por estos carriles. No se pueden salir por el campo. Si esta es la carretera, vamos a suponerlo, ¿no? Carretera. Este es el carril que va para allá, este es el carril que viene para acá. O los coches o van por aquí o van por aquí. Pero no pueden salir por aquí. Por aquí está el campo, la cuneta, la tierra, los árboles. Aquí igual. Los coches van por la carretera. Los electrones van por su carretera. Su carretera se llama órbita se llama capa, nivel o también estado estacionario. Tiene esos nombres. Estas órbitas, estos caminos se llaman capas, se llaman niveles o se llaman estados estacionarios y se representan por letras. Este es el estado estacionario 1, el estado estacionario 2, el estado estacionario 3 o el nivel 1, nivel 2, nivel 3 o la capa 1, capa 2 y capa 3. Así es como se llama esto. Y además, en cada una de esas órbitas cabe un número determinado de electrones. Es como en una carretera. Por ejemplo, vamos a ver, si esta fuera la carretera, en una carretera de un solo carril, pues aquí a la vez puede pasar solamente un coche. Si viene otro, pues tiene que ir detrás. Pero si esto fuera una autovía de 2 carriles, puede haber hasta 2 coches a la vez. Y si es de 3, hasta 3 coches a la vez. Si hay 5 coches, pues algunos tienen que venir detrás. Pero puede haber al mismo tiempo hasta 3. Bueno, pues con las órbitas pasa algo igual. El número máximo de electrones que puede haber en una órbita viene determinado por una fórmula. 2n cuadrado. N es el número de la órbita. Es decir, en la capa 1, en la órbita 1, en el nivel 1, en el estado estacionario 1, el número máximo de electrones que caben es 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2. Es decir, que en la primera órbita, como mucho, va a haber 2 electrones. En la órbita número 2 va a haber 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2, 2 por 4, 8. Aquí, como mucho, 8 electrones. Y en la tercera va a haber 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 2 por 9, 18. 18 electrones. Aquí, como mucho, 18 electrones. Puede haber menos, pero no va a haber nunca 19, ni va a haber 20 ni 21. Habrá 17, 15 o los que correspondan, pero no va a haber 19 electrones. Aquí, en esta, en la segunda, puede que haya 7 o puede que haya 6 o 4, pero jamás va a haber 9, ni 10, ni 11. Y en la primera puede haber 1 o puede haber 2, pero no puede haber 3, ni 4, ni 5. Eso es un descubrimiento de Bohr. Vale, pues ahora llega el señor Sommerfeld.
Arnold, no Arnold Schwarzenegger, sino Arnold Sommerfeld. 1915. Y dice que estos electrones que puede haber en estas capas pueden estar en diferentes niveles. Es decir, por ejemplo, aquí caben 8, ¿vale? En esta de aquí. Pero hay 2 subniveles. Es como si esta fuera la capa, esta es la capa donde hay 8, pero de estos 8 hay un subnivel que se llama S y otro que se llama P. En el S puede haber 2 electrones como mucho y en el P puede haber como mucho 6. De tal forma que 2 y 6 son 8. En este de aquí, que caben 18, hay un subnivel S con 2, otro P con 6 y luego puede haber también uno que tiene como letra D y caben 10 y otro que se llama F y caben 14. Son como dentro de la misma capa hay diferentes subniveles, diferentes estanterías. En la primera estantería puedes meter 2, en la P puedes meter 6, en la D puedes meter 10, en la F puedes meter 14. De tal forma que el número máximo que vas a colocar van a ser 18. Aquí el número máximo que vas a colocar van a ser 8 y aquí el número máximo 2. Esto lo decía Bohr, pero Sommerfeld aclara que en cada capa hay subniveles o estanterías donde van a colocar esos electrones. Las estanterías o subniveles se llaman subcapas o subniveles, se llaman así. Son el S, el P, el D y el F. Y ahí, en cada uno de ellos, hay un número máximo de electrones que puedes colocar. En el S, ¿dónde está esto? Como mucho, 2. En el P, como máximo, 6. En el D, como máximo, 10. Y en el F, como máximo, 14. Como habíamos dicho, que el número de electrones que cabe en cada capa viene determinado por esta fórmula de aquí, 2n², quiere decir que en la primera capa, en la capa 1, 2 por 1² es 2, caben 2 electrones, como mucho. Vale. Como los subniveles son el S, P, D, F, quiere decir que en la primera capa solamente puede haber un subnivel S, porque no caben más de 2. En la capa segunda, 2 por 2² es 8. Aquí habrá un subnivel S y otro P. De tal forma que aquí caben 2 en el S y 6 en el P. En la capa 3 caben 18 electrones como máximo. Por lo tanto, habrá 1S para que quepan 2, 1P para que quepan 6, 1D para que quepan 10 y luego veremos cómo se van colocando. Porque hay un diagrama, se llama diagrama de Meller, que ahora veremos una regla para colocarlos. Quiero decir con esto que no puedes ponerlos donde te dé la gana. Los tienes que poner en la estantería que corresponde. Y ahora vamos a ver una regla especial que hay para saber en qué estantería se colocan los electrones. Vamos a borrar esto y vamos a dejarlo más claro. Pero antes quiero decir que después de Sommerfeld se ha desarrollado lo que se conoce como teoría cuántica, que lo que hace es completar un poco la información. O sea, básicamente es esto lo que hay en los modelos actuales, pero matemáticamente está más desarrollado. La teoría cuántica, por ejemplo, lo que hace es que eso de que hemos hablado de que hay varias estanterías donde colocar los electrones, que lo hemos llamado subniveles, pues lo sustituye por un concepto matemático que se llama orbital. Y el orbital es una región del espacio donde hay más probabilidad,
matemática de que el electrón esté. En definitiva, lo que hace la teoría cuántica es perfeccionar matemáticamente estas teorías. Pero en esencia, la idea general y global es la que estamos viendo. Esos 4 modelos, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y el de Sommerfeld, aparte de los 2 son los básicos, y esto es lo que nos están diciendo.